Sí, como les dijimos, aquí estamos ya con el tocayo Tejada Holguín. La gente está esperando el discurso del presidente, tocayo. ¿Qué esperar del presidente hoy? Es una elucubración, pero hay de por medio una agenda, indudablemente. Es decir, el propio Miguel Vargas, presidente del PRD, avanzó ya parte de esa agenda. Hizo público el acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD, algo inédito en la República Dominicana, porque eso es inédito. Totalmente, pero inédito también es el hecho de que se dé a conocer el acuerdo en toda su extensión de manera transparente y con los puntos que a que se arribó, ¿no? De manera que hay que esperar que el presidente también haga lo propio, quizás. Sí, bueno, quizá para continuar con el discurso de Miguel Vargas Maldonado, si tú te fijas, el discurso de Vargas Maldonado deja sentado algo muy claro. Se hizo un acuerdo institucional de un partido con otro partido, con su liderazgo, para llevar a cabo una agenda. Pero también en la parte introductoria que hace Miguel, él deja sentado que él reconoce que en la coyuntura actual las posibilidades presidenciales propias de él y de su organización son muy limitadas. Entonces es el reconocimiento que hace de las dificultades que tendría él como candidato y su partido de hacer un papel correcto en las elecciones. Y toma una decisión que alguna gente ha criticado mucho y han establecido que si se vendió, que si no se vendió, etcétera, pero en realidad toma una decisión que dentro de la lógica propia de su organización y de él, le permite sobrevivir. Fíjate que el PRD es el partido que está en la boleta en el número 1. Y además de eso, como uno de los partidos mayoritarios, le corresponde un tipo de financiamiento y una cantidad de recursos como el partido más votado del Estado, los recursos que reparte la Junta Central Electoral. Pues este acuerdo le permite a él conservar esa condición o le va a permitir conservar, porque podía perderla, esa condición de partido, de los partidos mayoritarios, y quién sabe, inclusive tal vez mantener su posición dentro de la boleta, aunque individualmente puede perderla, pero tener una posición mucho mejor y no ser, digamos, de los últimos en la boleta. Entonces hay una lógica en eso, que no es solamente una lógica como la gente quiere ver mercurial, sino también una lógica de sobrevivencia política que se ubica. Y además de eso, hay en ese discurso, tú observas que hay unos puntos de acuerdo para un gobierno de unidad nacional que para cualquier estudioso de la ciencia política en República Dominicana se pudo haber dado cuenta que ese acuerdo, al mismo tiempo, lo que contiene son gran parte de lo que ha sido el programa de gobierno de Danilo Medina. Sí, las cosas que ahí están establecidas, en su mayoría, ya están en el programa de gobierno de Danilo Medina y forman parte también de las cosas que se quieren profundizar en el próximo gobierno del presidente Danilo Medina si le favorece la ciudadanía. Entonces, perdón. Este discurso corona, si así se quiere, el inicio del fin de la etapa de debate sobre la reforma constitucional, el discurso de Miguel Vargas Maldonado, en el sentido de que los principales líderes hablaron. Falta, evidentemente, uno de los más importantes, o el más importante de los líderes políticos de República Dominicana, precisamente el que tiene la posibilidad en este momento, luego del cambio constitucional, de ser candidato por un segundo periodo consecutivo. Es ahí donde tenemos que ubicar el discurso del presidente Danilo Medina, en un contexto de una coyuntura política específica, una coyuntura política en que se ha hecho un cambio constitucional y en que hay algunas dudas al respecto de cuál será la posición del presidente Danilo Medina.
sobrevivencia política. Has utilizado ese concepto, ¿no? Es que fue la Para sobrevivencia referirte para lo de Miguel. A Miguel Vargas Maldonado. Y cuando hablas de sobrevivencia política, por lo tanto, dejas claro que es maledicencia en parte mucho de lo que se lleva y trae por ahí sobre negociaciones de otra naturaleza. Los políticos también aprenden a negociar en términos políticos, claro. Saben lo que les conviene. La verdad es que Miguel Vargas está en una posición muy difícil, habiéndole dividido el partido para formar otro partido que es el Partido Revolucionario Moderno. Eso lo debilita demasiado, indudablemente. Claro. Lo deja en una situación para el próximo torneo electoral en la que realmente saldría muy maltrecho. De manera que es lógico que haya percibido lo que vendría, su probable descalabro en las próximas elecciones, y se haya anticipado a eso, ¿no? Y por lo tanto, él ha sido muy coherente, muy sensato, me parece a mí, al advertir que el gobierno de unidad nacional, que él dice que ha estado planteado y que planteó en su momento el doctor José Francisco Peña Gómez, en este momento, con quien se puede lograr, dice él, es con el liderazgo del presidente Medina. Claro. Y creo que eso es sensato, sí. No, y es el reconocimiento a que las políticas públicas llevadas a cabo durante este gobierno son políticas públicas que marchan precisamente en ese sentido. Insisto, solamente hay que ver los puntos que están establecidos. Tú piensas en la construcción de viviendas y tú piensas en proyectos como La Barquita, Boca de Cachón, Ciudad Juan Bosch, y tú dices, bueno, pero ahí están, se ha estado avanzando en la construcción de viviendas. Tú piensas en el acuerdo que se hizo sobre salud, sobre educación. Bueno, cuando tú piensas en educación, ahí está el Pacto por la Educación, ahí está el 4%, la construcción de viviendas, y el presidente ha dicho en más de una ocasión, la construcción de aulas, que obviamente las aulas se están construyendo porque se necesitan tener la infraestructura, pero una vez tú tengas la infraestructura, esos recursos tú los vas a continuar invirtiendo en otros aspectos necesarios del proceso de la misma educación. En este caso, sobre la capacitación de los maestros, mayores recursos para que los maestros puedan adecuarse a un tipo de educación de esto de la tan extendida. Los salarios mismos. Los salarios de los maestros, claro. Que además ha sido el gobierno que más aumento le ha dado al sector maestro. Entonces, si te pones a ver, lo que ha hecho Miguel es reconocer que hay un gobierno que está haciendo esas labores, que tiene Miguel pocas posibilidades individualmente, y que tiene un compromiso con sus senadores, con sus diputados, con sus síndicos, con sus regidores, para que tengan la oportunidad de reelegirse, y ha aprovechado el momento. De hecho, bueno, esta es la política que se lleva a cabo. Habrá mucha crítica, habrá muchos aspectos, gente que no le guste, habrá quienes preferirían que el PRD se mantenga como un partido y vaya solo, pero en términos reales, en términos de la posibilidad de sobrevivencia de esa organización política, Miguel ha hecho lo que más rentabilidad política le puede dar. No solo a él, diríamos que al país también, porque este no es un pacto de las corbatas azules. ¿Podríamos decir eso? No, sí, claro, o sea, precisamente volvemos al punto. Ahí lo que hay que ver cuáles fueron los acuerdos públicos en términos de las políticas públicas. Y habría que juzgarlo por eso. Un acuerdo tú no lo puedes juzgar solamente por lo que establece. Yo te reconozco que tú puedes decir, bueno, y puedes presentar dudas. Si presentas dudas sobre lo que está ahí, pues espera el tiempo. Y observa en el tiempo, y entonces tú podrás decir si fue un acuerdo correcto o no. Estamos viendo el pacto desde el punto de vista o desde el lado de Miguel Vargas, desde el lado del presidente Medina, desde el lado del PLD ahora. Habría que verlo también, que ya es otro punto de vista. Ahí es donde voy, o sea, ya nosotros tenemos la versión de Miguel Vargas Maldonado. De hecho, ya tenemos la visión. Es interesante que para mí no se ha visto en toda su dimensión, el tiempo dirá todo lo que hay que decir de no se ha visto en toda su dimensión porque hay que decirlo. A veces el contenido de un discurso tiene también mucho que ver con el emisor.
y lamentablemente Miguel Vargas había perdido bastante de apoyo y de confianza en la sociedad dominicana. Vamos a ver, ese es el gran reto de Miguel, tratar de recuperar con este acuerdo precisamente algún nivel de apoyo de la ciudadanía y de la sociedad dominicana. Visto esto ahora desde Entonces, ya tenemos la visión de uno de los incumbentes del acuerdo, vamos a decirlo así. Ya tenemos la visión de la oposición, habló Guillermo Moreno, sí, claro. Falta precisamente la visión de quien lideraría ese gobierno de unidad nacional. Falta la visión, si quiere, del líder más importante de la República Dominicana. Y es normal que la gente esté esperando que ese líder pues, le hable a la nación y le diga cuál es su visión y su posición, tanto de la coyuntura actual, de la coyuntura política actual, como de su proyección hacia el futuro, del hacia dónde va, hacia dónde vamos, hacia dónde nos propone que la sociedad dominicana camine. Y creo que ese sería el contenido esencial del discurso del presidente. Sería un discurso evidentemente político, en donde especificaría su papel en la coyuntura actual, cuál ha sido su posición, cómo ha manejado el tema de los acuerdos, cuáles han sido más o menos esbozando esos acuerdos, cuál es su compromiso con la sociedad dominicana, hacia dónde propone que la sociedad dominicana vaya, qué tipo de propuesta le hace de gobierno de unidad nacional a las organizaciones que ya han expresado su apoyo y qué tipo de promesa le hará para el futuro a la ciudadanía. Ese me parece que sería y debería ser más o menos por donde debería ir el discurso del presidente. La gente ha querido limitar este acuerdo y esta propuesta de gobierno de unidad nacional a la reforma que se ha llevado a cabo para permitir la repostulación del presidente. Pero a mí me parece que eso es reduccionista, que eso es muy limitado, que hay mucho más. Y cuando uno lee o oye lo que ya ha dicho Miguel Vargas, es evidente que eso es un elemento, si se quiere, para mí el de probablemente menos peso allí, porque hay cosas como el pacto eléctrico, por ejemplo. Sí. El pacto... Que está en camino. El otro, es que está en camino. Pero que se necesita un acuerdo real para llevarlo a... El pacto fiscal, uno de los más importantes, que es un tema gordo, que no se puede llevar a cabo en este país sin un gobierno de unidad nacional. Y no se puede llevar a cabo sin el concurso de la gran cantidad de los actores políticos. Claro. Sobre todo porque somos una nación donde la estructura impositiva afecta más a los sectores medios y bajos. Entonces nosotros necesitamos una estructura impositiva más moderna, más adecuada a la visión de desarrollo que se tiene de tener políticas públicas que vayan a favor de la gente. Y eso solo es posible con un tipo de estructura fiscal, primero que se pague más y segundo, que quienes tienen más y hacen más negocios paguen más, que es como ocurre en cualquier país más o menos democrático. Pero es evidente que eso no es fácil de conseguir. No, porque vas a enfrentar un gran poder fáctico. Por eso necesitas el haber concurso. Una unidad nacional, obligatoriamente. Y una visión del liderazgo político de todos a una. Claro. Por eso digo que del pacto nada más se ha querido ver un detalle, un elemento, pero realmente hay temas gordos que la sociedad dominicana y que el presidente Medina se los había propuesto en su propio plan de gobierno, pero evidentemente no tiene tiempo para llevar. Por eso te digo, ni es prudente que sea él, su propio partido, su propio gobierno quien lo lleve a cabo, porque requiere de un concurso mayor. Lo que él ha hecho es convocar a la gente en función de las políticas públicas que ha llevado a cabo. Y he dicho, bueno, ¿y qué otras cosas ustedes creen que podemos hacer? Siempre teniendo una visión. La política pública puesta al servicio de la gente. Es decir, la economía al servicio de las personas y no a la inversa, como ha sido la tradición en gran parte de las políticas económicas de República Dominicana. Y eso es lo que ha hecho el presidente, es convocar a la gente. Pero además hay otro elemento que hay que entender, porque en algunas ocasiones se ha dicho, bueno,
pero que la necesidad de continuismo que hay esto, miren, vamos a ser sinceros. ¿Qué gobierno había hecho aquí lo que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina por la educación? Con el 4%, la construcción de las aulas, la remodelación de prácticamente todos los hospitales, más de 70 hospitales en el país, que se han estado remodelando, etcétera. La transformación del sector salud. Hay todo un proceso en marcha de descentralización, en donde el ministerio ya se encarga exclusivamente de regular el sector salud y donde hay quienes son responsables de los hospitales. Los hospitales son autónomos para poder establecer PROMESECAL, la forma en que se provee las medicinas, los concursos públicos para hacer las aulas, los concursos para hacer los sorteos, para hacer una serie de construcciones, de dinero, la licitación de la cuenta única del Tesoro. Sí, sí. Y hay muchos de estos procesos, vamos a estar claros, que están en marcha. ¿Qué garantía se podría tener de que estos procesos podrían continuar con otro gobierno? Cuando sabemos el gran problema que se tiene en República Dominicana de la continuidad del Estado. Entonces, yo creo que de eso es que se trataba, de la continuidad de una política pública que le faltaba, por lo menos estos 4 años, para consolidarse, para que tenga raíz en el ciudadano y para que puedan blindarse y sea difícil cambiar estas políticas. Es decir, faltaba, por ejemplo, como acabamos de decir, se han construido las aulas, ahora falta también continuar con el proceso de adecuación del currículum, es decir, de los contenidos de la educación, de todos los cursos, de la educación no universitaria, a las necesidades de la sociedad dominicana y a tener un ciudadano mucho más preparado y con mayor capacidad. Entonces, ese es el elemento, y eso es lo que ha hecho Miguel Vargas, sumarse a ese proceso. Nunca como ahora se había dado la oportunidad de llevar a cabo un gobierno de unidad nacional. Recuerdo que Peña Gómez en algún momento habló de la propuesta, el propio don Juan en algún momento también habló de la necesidad de llegar a un tipo de acuerdo como este, pero no se dio realmente, nunca se dieron las condiciones para llegar. Creo que están dadas ahora las condiciones, indudablemente, las ha creado en buena parte el presidente Danilo Medina, con esas políticas que tú has mencionado, ese espacio. Y de repente yo no veo para qué hacer oposición, porque ¿cómo se explica que usted se oponga a todo esto? Bueno, yo creo que la oposición se ha quedado con un solo tema, pero lo hemos dicho, ¿no? Pero es una pena, porque yo creo que un gobierno puede ser mucho mejor con también una buena calidad de la oposición. Claro. Siempre y cuando la oposición, precisamente, en vez de querer desprestigiar o ubicarse en los aspectos que más o menos están funcionando, le dé confianza a la gente de que eso lo va a continuar y lo va a mejorar. O sea, porque tú no puedes decir, tú no puedes hacer oposición. Aquí hay un error en el entendido de cómo hacer oposición en un país como el nuestro, de que se cree que oposición es aquello que la gente está recibiendo como muy bien y percibe como muy bien, vamos a bajarlo. Claro. No, señor. Aquello que la gente lo está percibiendo bien, que está funcionando, vamos a decir que lo vamos a hacer mejor. Y vamos a ver las cosas que no se están haciendo bien. Y vamos a atacar por ahí, vamos a decir, miren, vamos a continuar eso, vamos a mejorar esto. Y vamos también esto, que miren cómo están estas cosas. Pero así no, y ahí es donde está el error. La oposición en República Dominicana, para ser funcional y poder contribuir a la democracia, debería ser, vamos a decir así, un poco menos agresiva con aquellas políticas que son precisamente la política paradigmática del gobierno de Danilo Medina. Bien, gracias a Ramón Tejado Holguín por estar de manera acostumbrada aquí con nosotros en Ojalá. Ustedes, yo estoy seguro que están muy agradecidos de eso. Nosotros también. Pero quédese ahí porque ahora viene Ecomundo. Ecomundo con el economista Lucas Vicens para que sigamos reflexionando sobre estos y otros temas. Quédese ahí.